Uno, que los patitos. El gobierno español dice que subraya que poder usar las lenguas cooficiales en la UE es una prioridad. Insiste en que seguirán insistiendo, valga la redundancia, en su uso al recalcar que sería un paso coherente que se pudiera emplear en el Parlamento Europeo. El gobierno español subraya que es una prioridad que se puedan utilizar las lenguas oficiales en las instituciones europeas. Seguirán insistiendo en su esfuerzo todo el tiempo que sea necesario al recalcar que sería un paso coherente que se pudieran emplear en el Parlamento Europeo. Ha sido la respuesta que ha dado el secretario general para la UE, David Navarro, en la Comisión Mixta para la Unión Europea ante la preocupación de la senadora de RC, Laura Castel, por cómo esta cuestión no acaba de resolverse. Navarro no ha aclarado a la senadora cuáles son las principales reticencias que se plantean en la utilización del catalán, euskera y gallego en la Cámara Europea, qué países se oponen. Castel se ha mostrado segura de que uno de ellos es Francia y qué argumentos se esgrimen. Para nosotros es un tema capital, no se trata de una cuestión simbólica, sino de un objeto político, ha afirmado la representante independentista. Más bien procesista que independentista, pero eso sería harina de otro costal. Navarro, en este sentido, ha recordado las 3 cartas que ha enviado el Ministerio de Exteriores en su figura de su representante máximo, José Manuel Álvarez, a presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien el Endacari Pradales se reunió para tratar, entre otros temas, también en su primera visita al ámbito europeo de hace unas semanas, para que permita el uso de los idiomas cooficiales, que esta es una palabra que tiene su intríngulis, el tema de cooficialidad, que hablan 20 millones de personas en los territorios con idioma propio, y ha asegurado que siguen impulsando esta medida. Es un momento interesante el tema de la cooficialidad, porque pareciera que hay un idioma troncal, que es el oficial, que es el castellano, que otros llaman español, lo cual hace que sea excluyente. ¿Excluyente por qué? Porque cuando se habla de español, se hablaría de que es la lengua de España, la única lengua de España, y las otras serían unas lenguas inventadas o lenguas de invitación ocasional. Y remitirían en el caso vasco a la vasconización tardía, lo cual tenemos un vídeo específico hablando de eso. Es algo que resulta ocioso tener que volver a mencionar, pero ¿por qué no? El tema de que tan español es el euskera como el gallego, como el catalán y como el propio castellano, lo mismo que no existe el suizo, ni existe el belga, ni existe el canadiense. Porque en Canadá existe fundamentalmente 2 idiomas con carácter mayoritario, como es el inglés y el francés, hasta el punto de que uno puede tener cualquier vinculación con la administración en cualquiera de las provincias del Canadá en francés, a pesar de que no sea exactamente el territorio del país quebecois. Tenemos el belga, que no existe más que en el chocolate o la selección, y en la monarquía, en donde tenemos el hecho de que existe el flamenco, el balón y el alemán. Tenemos el suizo, en donde no existe más que en el ámbito del chocolate, o de la leche o el queso, la fondue, y el hecho ciertamente de que existe el francés, el italiano, el alemán, como idiomas que de 2 en 2 tienen presencia en el ámbito público de cada cantón de Suiza. Tenemos el hecho, ciertamente, de que ahora, más allá de estos idiomas oficiales, que son parte de la vida intrínseca, nos encontramos con gente venida de muchos países que siguen teniendo la costumbre de hablar su idioma en la calle y en todos los entornos, y que por lo tanto, ¿cuántos idiomas se hablan en Euskadi? Decenas de idiomas. Otra cosa es por número de hablantes. El número de hablantes indica que hay 2 idiomas por encima de todos los demás, como es el castellano y el euskera. Lo mismo sucede en otros territorios del Estado. Por lo tanto, ahí tenemos un vector de aproximación que es bastante triste de remediar, porque cuando llegó el gobierno del PP, hablaron de la PAO para hablar de un idioma en Aragón. El aragonés pasó a ser prácticamente proscrito y prohibido a nivel oficial. El tema de la situación del asturiano respecto al propio estatuto y la no incorporación de su protección en el ámbito de la máxima norma asturiana, como es el Estatuto de Autonomía, por aquellas situaciones partidistas. El hecho del ataque particular al secretario general de Foro Asturias por su posicionamiento
por parte de Vox con vallas incriminándole como separatista, como una persona que no es, con una apropiación de un discurso tipo hombre de paja, con la generación de falacias y mentiras. Es un elemento importante para tener en cuenta cuál es el posicionamiento de determinados partidos políticos también en el Estado español, que condicionan en buena medida lo que supone esa realidad respecto de las lenguas que hablan los ciudadanos, que son los que tienen derechos humanos, también a utilización de este rico elemento de convivencia, que no solamente es un elemento de transmisión de comunicación, sino también un elemento responsable de la identificación de esa realidad, porque un idioma también es una descripción de ese entorno a través de palabras que, como en el ámbito del euskera, con el ámbito aglutinante, supone la creación de palabras nuevas de lo que era significación de palabras en separado. Escuara a la manera de la mano. Por tanto, ahí tenemos un trasfondo muy importante y muy rico que sirve para entender que cuando uno mira la clasificación general, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el euskera, y también le pasa al catalán, tiene dos compañeros de vida, tanto al norte como al sur, como es el francés y el castellano, que tienen una presencia global muy importante, más si cabe el tema del castellano. Pero cuando uno mira la lista de idiomas, toda la lista del mundo, puede decir que el euskera es uno de los idiomas más hablados del mundo. Y no estoy loco, no me he vuelto loco. El euskera es uno de los idiomas más hablados del mundo. ¿Por qué? Porque hay centenares de idiomas que tienen 1000 hablantes, 2000 hablantes, que están en riesgo, pero mortal, de necesidad de desaparecer. En el mundo recordemos que hay miles de idiomas. Tampoco tantos como había tal vez en algún momento. Hay como 6000, tal vez 7000 idiomas. Se van a perder muchos de aquí a 2100. Y es una pérdida no solamente de riqueza cultural, sino también de perspectivas vitales, de trayectorias escritas y codificadas a través de ese idioma. Otra cuestión, precisamente, es el hecho de esa reproducibilidad. Una reproducibilidad que vemos respecto de esa lengua koiné, que se suele decir, respecto de esa visión que resulta curioso, porque lo que en el Estado español se dice respecto del catalán o del euskera es lo que está sufriendo el propio castellano en Estados Unidos. Con esa perspectiva de que los latinos o los hispanos, como puede decir mi querido amigo Xavier Grandío, tienen esa situación de, por ejemplo, un colombiano de origen, con padres colombianos que puedan vivir en alguna parte de Nueva York, que ya vive esa persona, habiendo nacido en Estados Unidos, una situación personal, distinta, e incluso puede que haya perdido ya el castellano, de manera del censo seguirá siendo latina o hispana, pero en materia lingüística habrá perdido el castellano debido a la combinación de factores que ha hecho que el inglés sea la lengua vehicular de utilización en Nueva York. Quizá esto no suceda en la parte sur de Miami, quizá no suceda en la zona más o menos fronteriza de Texas, tal vez no suceda en la zona sur de California, pero en algunos otros estados es algo que sucede y es algo que es denunciado por los castellanohablantes y sobre todo desde la península ibérica respecto de la situación de respeto necesario para con lo que viene siendo el castellano como lengua global y de utilización mayoritaria, siendo alguna vez configurado como un idioma del tipo más hablado después del chino mandarín, pero también esto tendría su vicisitud y curiosidad cuando uno aterriza respecto de, por ejemplo, ¿qué es el chino? Las distintas variedades del chino, referido también a su carácter pictográfico. ¿Qué es el italiano? El italiano no son 11 variedades que la zona de Florencia ha sido configurado como si fuera el idioma italiano, cuando en realidad sería una mixtificación y estarían utilizando el tema de la constitución del Estado italiano a partir de 1870 para codificar uno de los 11 posibles italianos como el idioma oficial, a pesar de que nos acusan a los vascos de que hubo la utilización de 1968 con
con el euskera batúa para forzar la eliminación de otros euskalkis que son el vizcaíno, el roncalés o algún otro que pudiera haber y que Humboldt hiciera en aquel mapa tan colorido. Es interesante cuando rascamos y nos encontramos, por ejemplo, con el hecho de que en París el Instituto Cervantes, que en teoría debería de enseñar en igualdad el tema del euskera con el castellano y con todo lo demás, pero prioriza la lengua del imperio, tenemos esa situación de que está el Instituto Cervantes en el palacete de la Avenue Marceau. Palacete que fue comprado por los vascos en el año 36-37 y que fue robado después de la incorporación de los nazis en el ámbito de 1940 y la ocupación de Francia por aquellos, y la utilización de los tribunales de la títere Vichy de 1942, cosa que década y media después sirvió para entregárselo al franquismo, lo cual ciertamente es algo curioso y pintoresco, porque la lógica indicaría, por ejemplo, que si hablamos de simbolismos, si hablamos de elemento de ejecutoria, deberían de buscarse el Instituto Cervantes otro escenario y dar a sus auténticos dueños el palacete de la Avenue Marceau cuanto antes. Cuanto antes. Por lo tanto, parece que lo simbólico también remite a no entender lo que está sucediendo, aquello que tiene la necesidad de ponerse negro sobre blanco. Por eso, historias como esta nos demuestran que ese ámbito de prioridad es algo ilógico, teniendo en cuenta el ámbito de la prioridad que establecen, por ejemplo, los ámbitos de los tribunales, con esa recusación para el ámbito del euskera en ámbitos laborales con perfiles lingüísticos, lo cual es alucinante tener que recordar, porque están quitando la obligatoriedad de conocimiento del euskera. Otra cosa es el ámbito de conocimiento reglado o el conocimiento no formal para saber un idioma, olvidando un pequeño detalle: la disociación respecto del castellano. El certificado lo piden para el euskera. Y es necesario establecer una política lingüística que favorezca al idioma minorizado. Es cierto que si existe una situación de certificación para los nativos respecto del idioma, es evidente que tenga que haber una igualdad que no se produce respecto de que el castellano se da por supuesto y el euskera se hace una certificación. Y eso deriva precisamente en la situación que se viene respecto del ámbito de los tribunales, exigiendo que se exima de esa certificación cuando puede no garantizar también, es cierto, que esa persona realmente sepa o no sepa porque se pudo preparar para un determinado día, para un examen, para el B2 o el B3, que es el C1, para determinada lengua, y luego no utilizarla nunca más, olvidarla completamente, tenerla como si fuera algo oxidado y muy lejano, que igual ya lo ha perdido por completo. Pero es esa situación de diferencia, porque se pareciera a una situación en la que se viera a esos idiomas llamados cooficiales como si fueran lenguas extranjeras, como a veces se utiliza a las comunidades autónomas como si fueran entes impuestos en una derrota militar, impuestos por una comisión internacional en donde a veces se ven como entes extraños, extracorpóreos de la entidad institucional llamada España. Y a veces se ven como enemigos, como gente de mal vivir que fueran extranjeros, que ocupan el solar que debería de estar referido a simplemente la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y el Estado. Nada más. Y esa situación de estancamiento está también en el vínculo respecto de lo que supone un idioma. Porque cuando estudias en una comunidad autónoma con lengua propia, luego tienes que tener este certificado de idioma. Lo que no sucede con el castellano. Y te puedes encontrar con gente que luego oposita, que luego tiene una búsqueda de cargos públicos, que no saben realmente escribir en castellano, no saben hablar en castellano, no tienen
sino dificultades a la hora de expresar en este idioma, el castellano, las ideas. Y esto es muy grave. Es muy grave porque cuando terminan la educación básica, la educación reglada, todas las personas tendrían que tener la suficiente capacitación para dominar esos idiomas oficiales. Todos. Y esto, en una entrevista que tuvimos para un medio digital en el año 2005, y que está en Primavera en Mayo, el primer libro que publiqué, y también luego en la reconfiguración de los tres primeros que fueron en Primavera en Mayo, El largo camino a casa, y bueno, ciertamente la reconfiguración de esos tres libros, que fue el, el libro, bueno, está disponible en Amazon también. Eh, pero en Primavera en Mayo estaba esa entrevista de 2005 con la entonces consejera Ángeles Izueta, y que nos comentó a los entrevistadores que el euskera no estaba garantizado, salvo en la B un poquito y en la D, en la línea que luego posteriormente ha sido vehicular para la mayor parte de los padres, el establecimiento de esa idea de que cuando terminen la educación reglada sean capaces de hablar y escribir en ese idioma, que es lo importante. Y que eso, evidentemente, tiene la dificultad respecto de luego, más allá de ese hecho escolar, tener que ir a un ente externo para esa capacitación que no sucede en castellano, que tendría que equipararse, si se quiere equiparar, como se intentó hacer, dando un título ya automático respecto de lo que supone ser escolarizado en Euskadi, para un título suficiente, tendrían que dar también un título equivalente en castellano, para garantizar también la suficiencia en ese idioma, y no dar por supuesto que simplemente la escolarización en un idioma supone esa situación, porque luego se va a exigir el título en euskera y no se va a exigir el título en castellano, a pesar de que pueda ser una persona un zote completo y ser incapaz, más allá del hecho de la puntualidad. Y esto también se entrena. También para PISA se entrena. Se puede entrenar, como para el IQ. Y por tanto hay un trasfondo que debería de abrirse respecto de qué se estudia y qué se deja de estudiar, qué se certifica y qué se deja de certificar, la desigualdad respecto de un idioma respecto de los otros, y la situación que evidentemente deriva de un posicionamiento político, de a priorismos, y que deviene de una situación del nacionalismo español que nació en las escuelas en el siglo XIX, un nacionalismo que viene de la época de la Revolución Francesa y que no estriba lo que sucedió, por ejemplo, en el Reino Unido un siglo antes, con la Revolución Gloriosa de 1688. Un vector diferente de aproximación a los derechos humanos, a los derechos de la ciudadanía. El tema de la Revolución Gloriosa, que tiene una comparativa con respecto de la Revolución de Estados Unidos y la Declaración de Derechos allí contenida, y la situación de el ámbito de la Revolución Francesa, que deviene, por ejemplo, a través del centralismo democrático, en situaciones como la Revolución Rusa. Y esto no es sino decir la verdad. Por ejemplo, cuando elementos de la actualidad, como el chavismo, reivindican la figura de Bolívar, Marx insultó gravemente a Bolívar y jamás habría tenido ninguna relación con él, pero luego la evolución de los esquemas mentales de la gente deviene en cosas alucinantes e increíbles, y meten cosas que no tienen que ver, pero sí están encima de la mesa, como algo que sí tiene que ver. Hoy, día 30 de diciembre, nos encontramos con la memoria, por ejemplo, del Plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento Vasco. Un día como hoy, el querido amigo José Luis Uriz hizo una chanza en WhatsApp haciendo memoria respecto de un vídeo de Vaya Semanita, probablemente sea actual, con ese revival que ha habido de Vaya Semanita en Euskal Irrati Televista, en una memoria ciertamente que debe de recordarnos precisamente de que el llamado Plan Ibarretxe está incardinado en un hilo de conducción que
encadena con el anteriormente plan Ardanza de renovación del plan de pacto de Ajurianea, que incorpora también lo que fue el pacto de Lizarra, que entronca también en lo que fue luego el proyecto de consulta, siempre con un hilo de continuidad y siempre basándose en lo que la sociedad vasca del momento pensaba, y no solamente eso, sino de buscar la solución a los problemas reales de esa sociedad. El problema de la doble negociación. Y aquí tenemos ciertamente la confrontación no solamente de la doble negociación, sino también la confrontación del Partido Popular. Porque fue el Partido Popular quien había gobernado a partir del 96 el que hizo los votos en el 98 de que la política penitenciaria y política antiterrorista tenía que ser partidista. Porque le daba resultados en España. Luego, en 2015, nos encontramos a Margallo yendo a San Sebastián con poca presencia del acto electoral del PP correspondiente y recibe la respuesta de desde que no nos matan, no tenemos discurso y así no tenemos gente. Por tanto, el que se casa con una época puede luego tener pérdidas a la hora de hacer política en la época siguiente. Por lo menos en una zona, en un territorio concreto. Y esto pasó en Euskadi y pasó en Cataluña al Partido Popular. Por tanto, hay que tener una cierta perspectiva de más amplio espectro y tener esa idea de respeto al idioma, a la cultura, al ámbito diferente, como por ejemplo sucede con el concierto económico, por lo menos a través del PP en el País Vasco. Y esto es importante a la hora de referir ese hecho de que un día como hoy, ese estatuto, un proyecto de reforma del estatuto, fue aprobado por el Parlamento Vasco. Y ahí está, como recordatorio, precisamente de protección de un idioma que le es propio, y ahí entronca ciertamente lo que dijo Sabino Arana. Sabino Arana dijo Euskadi, Euskal Unona Berria da. Euskadi es la patria de los vascos. Y esa patria puede tener una estatalidad diferente. Una estatalidad que responda a esa necesidad de que haya un Estado que garantice esos derechos lingüísticos, esos derechos culturales, esos derechos jurídico-políticos. Y ese Estado puede ser España o puede ser Francia o pueden ser los dos. La Carta Europea de Derechos Humanos, en el ámbito también de la Carta Lingüística de Europa, es un elemento importante para la garantización no solamente de aquellos vascos a ambos lados de los Pirineos que, hablando euskera, puedan votar lo que quieran libremente. Es un elemento importante para ciertamente hacer viable lo que deba ser natural, que es la protección ciertamente de un idioma que además es histórico, una reliquia que es algo que debería no solamente de guardarse, sino también de impulsarse debido a que es una joya que tienen España y Francia dentro de sus actuales territorios. Y eso debería de ser más allá de declaraciones, más allá de cosas que por el interés que actualmente el ministro Álvarez y el Pedro Sánchez de turno requieren de los votos tanto de Bildu como de AJPNV, tenga la convicción de este hecho histórico. Y hecho que ciertamente a veces el Partido Popular se enfrenta y el Partido Socialista, cuando hay que renovar un estatuto, por ejemplo, con el plan Ibarretxe, y parece que pueda pasar, esperemos que no, por eso lo menciono, el hecho de que si se negocia con el Partido Socialista se negocia una vez. No puede ser que se tenga que negociar con el Partido Socialista en Euskadi y luego ir al Congreso y negociar con el PSOE en el trámite parlamentario. Si se negocia con el PS aquí, sea con todas las consecuencias y con la asunción de sus compañeros de todas las iniciativas. Y si no se fían de ellos, que se pongan a negociar con ellos en el PSE, en el Parlamento Vasco, como asesores del grupo parlamentario. Esto sería lo lógico, lo que tendría todo el sentido del mundo. Porque no puede ser que haya un limitante doble, de doble rendija, en limitar lo que salga del Parlamento Vasco y luego limitarlo a través del Congreso. Zapatero lo dijo bien, pero luego se achantó. Pascual, apoyaré lo que salga del Parlamento de Cataluña. ¿Por qué? Porque el PSC, en teoría, es responsable y el PSC debe hacer lo que considera todo el PSOE y esa votación debe ser válida. Otra cosa es luego
lo que pueda salir adelante. Pero lo importante son las bases. Euskera, autogobierno, foralidad, concierto. Estas son las bases históricas del nacionalismo vasco, pero también de la patria vasca. Y por eso, en un día como hoy, respecto de no solamente el euskera, que fue el 3 de diciembre, ya lo sé, pero hoy estamos a 30, incorpora el 3, y también el tema del estatuto llamado Plan Ibarretxe, porque la polémica, la situación de debate va a venir en 2025. Y mejor hacerlo ya, con esta perspectiva de haberlo recordado a las puertas de un día como mañana, Nochevieja, y la situación próxima de este venturoso año 2025. Bueno, sin más, vamos a dejarlo aquí, recordando ciertamente que no hay que hablar, sino actuar, y ejercer la defensa del euskera con actuaciones, no con palabras ni discursos. Simplemente ahí está el hecho de recordar al ministerio que puede hacer mucho más. Y sin más, que los patitos es que ricasco, agur, berbat, Betty Gelpien.